Desde el Mineduc, en las palabras de la subsecretaria de la cartera, Valentina Quiroga. La escuchamos. Colaboración de las universidades. Este es un proceso que es colaborativo, que se hace, que el Ministerio, ¿cierto?, asigna beneficio en función de distintas fuentes de información. Primero, de la información que entregan los estudiantes, también de la información que entregan las universidades, ¿cierto?, porque ellos tienen, son parte importante del proceso, y ustedes han visto además que todo el proceso está anclado a los procesos de matrículas de las instituciones justamente por eso, y obviamente también con la información que el propio Ministerio cuenta en función de las bases, ¿cierto?, administrativas del Estado, para levantar información y también para chequear y contrachequear información. Entonces creo que también eso es importante destacar, porque la verdad es que el proceso, en nuestra opinión, ha sido implementado de buena manera. Es un proceso de una operación y de una envergadura gigante en el país, y todo esto ha funcionado, ya ha avanzado, gracias, ¿cierto?, a la colaboración proactiva, yo diría, por parte de las instituciones y también obviamente del Ministerio, que está en permanente comunicación con ellos. Quisiera solamente de manera muy breve explicar que el proceso de asignación de gratuidad y de implementación consta de 4 grandes pasos. Todos los estudiantes tienen que pasar por estos pasos, pero lo que ocurre es que hay estudiantes que son de primer año que tienen procesos de matrículas principalmente en enero, y estudiantes de cursos superiores que tienen procesos de matrícula principalmente en marzo. Y por lo tanto, si bien el proceso es el mismo, está desfasado en el tiempo respecto a estos 2 grandes grupos de estudiantes. La primera fase es de inscripción. Todos los estudiantes tienen que entregar sus antecedentes, ¿cierto?, académicos y de socioeconómicos principalmente, y de otro tipo, que son los requisitos, ¿cierto?, que establece la ley para poder tener el beneficio. Entonces, hay una primera fase de inscripción. Después hay una segunda fase que es de preselección o de preasignación. Esa fase es una preasignación que hace el Ministerio de Educación en base a la información que entregan los estudiantes y la información que el Ministerio recoge de otras bases administrativas del Estado. Y es una preasignación en donde lo que se mira es básicamente la clasificación socioeconómica. Esa es la primera fase, o la segunda fase. Esa es la fase en la que ya los estudiantes de primer año ya hicieron su inscripción, ya tuvieron su preasignación, y después viene entonces la tercera fase, que es la fase de asignación. ¿Cuál es la diferencia entre la preasignación o preselección y la asignación? Es que entre un paso y otro lo que hay es una relación muy fluida e intensa entre el Ministerio y las instituciones de educación superior, donde las instituciones entonces envían al Ministerio el listado oficial de estudiantes, ¿cierto?, matriculados. Y con eso entonces después, y también la institución de educación superior, las universidades, lo que hacen es enviar la información académica de los estudiantes, o sea, que estén cuáles son los que efectivamente están matriculados y cuáles son, qué cumplimiento de las condiciones académicas tiene, y en función de eso el Ministerio entonces después pasa al tercer paso, que es el paso de asignación, ¿ya? Una vez que se asigna el beneficio, después entonces viene el proceso de apelación para aquellos estudiantes entonces que no hayan, ¿cierto?, quedado conformes con su resultado. En el caso entonces de cursos superiores, quisiera destacar que de estas 4 etapas está todo el país en la segunda fase, que es la fase de preselección. Es decir, toda la información de preselección, ¿cierto?, los 80.000 estudiantes que dijimos durante el verano que estaban preseleccionados con gratuidad, son estudiantes que en función de su información socioeconómica tienen entonces, ¿cierto?, están dentro de los 5 primeros deciles. Ahora, con los estudiantes de cursos superiores, estamos en la fase de chequear con las instituciones, ¿cierto?, si es que se cumplen los otros requisitos, que son los requisitos académicos. Es muy importante tener claridad al respecto, porque el Ministerio de Educación aún no asigna formalmente los beneficios de cursos superiores. Lo único que ha hecho es hacer el proceso de preselección, y en ese proceso y en esa etapa se le informó de manera individual, cuando los estudiantes ingresen a la plataforma, que según su situación socioeconómica ellos son beneficiarios de gratuidad, pero para que este beneficio sea real y se materialice, tiene que entonces ahora matricularse y chequear que cumple los requisitos académicos.
Esa es la fase en la que hoy día estamos con los estudiantes de cursos superiores, y los resultados de esta fase, o sea, el proceso de asignación para cursos superiores es el 27 de abril. Ahí es cuando el Ministerio entrega los resultados de asignación de cursos superiores, y posteriormente se abre el proceso de apelación. En el caso de los estudiantes de primer año, también ya se hizo la fase de inscripción. Se hizo también el proceso de preasignación, ¿cierto? De preselección, lo que yo estaba diciendo, que comenzó en diciembre del año pasado, y ya se hizo también el proceso de asignación. Los 40.000 estudiantes que se informaron respecto al proceso de gratuidad ya tienen asignada gratuidad, conforme a un procedimiento que el Ministerio estableció, y todos los estudiantes entonces que conforme a ese procedimiento cumplían, ¿cierto?, los requisitos, ¿cierto?, y pasaron entonces con las condiciones, se les asignó el beneficio de gratuidad. Quiero ser enfática en decir que todos los estudiantes que ya han sido asignados en su fase de asignación con gratuidad van a mantener el beneficio, porque conforme al procedimiento que se estableció, que no es un procedimiento discrecional por cada uno de los estudiantes, hay un procedimiento que es para el conjunto de los estudiantes, y conforme a ese procedimiento, entonces esa asignación ya se realizó. Hoy día estamos en el proceso de apelación, y en el proceso, bueno, ya se cerró el proceso de apelación, hay muchos estudiantes que apelaron, y esos resultados de apelación van a estar el 27 de abril. ¿Ya? Y por lo tanto, probablemente vamos a tener estudiantes, ¿cierto?, de curso de primer año que se van a aumentar. Eso entonces es, en términos generales, la fase en la que estamos. Para nosotros es muy importante comunicar esto, porque la próxima fecha que es relevante del proceso es justamente la del 27 de abril, donde el Ministerio entonces va a asignar el beneficio, ¿cierto?, para los estudiantes de cursos superiores, y a su vez va a dar respuesta al resultado de apelación de los estudiantes de primer año. Había mucha confusión con respecto a los resultados. ¿Podríamos precisar, si en específico, cuáles son los requisitos una vez ya superada la etapa de los requisitos socioeconómicos, los requisitos académicos, en el caso de un alumno de primer año? Porque nosotros ayer tuvimos una nota donde había estudiantes que, por ejemplo, una niña decía, yo tengo la misma situación económica de ella, pero sin embargo a mí no me dieron la gratuidad. ¿Dónde está la diferencia? Como para ir aclarando un poco cuántos son los requisitos. Sí, quizás lo he dicho muchas veces, pero precisarlo nuevamente. A ver, básicamente para los estudiantes de primer año, pero en todo caso en la página web del Ministerio de gratuidad.cl están explicitados todos los requisitos. Entonces, lo quiero decir porque a veces hay varios requisitos que a veces son menores, pero no quisiera que por el listado que no te lo estoy dando ahora, entonces después pareciera como que no lo di. Entonces yo quisiera, para ser bien responsable, que ustedes igual pudieran sacar esa información exacta de la página web donde está formalmente publicado. Básicamente los requisitos para los estudiantes de los cursos de primer año es cumplir con la condición socioeconómica, y a su vez estar matriculados en una institución adscrita al sistema. No hay requisitos, y no tener un título previo, y no tener un título previo, porque esto es, la gratuidad aplica para la primera carrera, en el fondo. Salvo en el caso de los técnicos profesionales, ¿cierto? Bueno, ahí están las excepciones a esa regla. Entonces, esas son las condiciones para primer año, y en caso de que haya estudiantes que se hayan sentido perjudicados, que consideren que su situación socioeconómica no fue bien evaluada y todo eso, por eso es que se hizo el proceso de apelación, que es el que cerró hace un poquito tiempo atrás, y cuyos resultados van a estar el 27 de abril. Ya, esa es la fase entonces en la que estamos, y el Ministerio asigna, lo reitero, conforme al procedimiento que estableció para hacer cierto esa asignación. Hay también, por ejemplo, causales que a veces no son pesquisadas en las bases de datos generales, por eso el proceso de apelación es tan importante. Por ejemplo, si es que hay otros hermanos cursando educación superior, si es que a veces ocurre que hay alguna enfermedad sobreviniente de alguno de los miembros de la familia que en el proceso de captura de datos no alcanzó. ¿Me explico? Entonces, hay varias causales, y por eso el proceso de apelación es tan importante. Secretaria, dado que los plazos no están cerrados, para el Ministerio no habría errores en la entrega de la gratuidad. Bueno, efectivamente, como el proceso aún está en proceso, ¿cierto?, está en marcha,
esto todavía están los mecanismos operando. En el caso, por ejemplo, que se hubiese excluido a un estudiante de la gratuidad, por eso están los procesos de apelación. Entonces hay que esperar a que termine todo el proceso. Y recuerdo que en el caso de los estudiantes de cursos superiores, el beneficio aún no es asignado formalmente. Hay un estado de preselección y posteriormente viene el proceso de apelación. Y yo quiero aprovechar esa pregunta para decirlo también con harta honestidad. El trabajar con bases de datos de más de 700.000 estudiantes no es un proceso trivial. Uno tiene que establecer procedimientos, obviamente. Ahora lo que es, y por eso uno establece procedimientos regulares de asignación. Ahora, como uno sabe que la realidad supera con creces cualquier modelo, ¿cierto?, que uno haga, cualquier modelo teórico, ¿cierto?, que uno haga para implementar, es importante que el proceso contemple, obviamente, válvulas de escape. ¿Me explico? Y por eso el proceso de apelación es justamente eso. El proceso de apelación justamente se diseñó... Bien, pues ahí escuchamos a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, refiriéndose a esta asignación por error en la gratuidad a ciertos alumnos, donde ella hace esta aclaración y señala que el proceso aún está en curso. Lo decía recientemente, trabajar con una base de datos de miles y miles de estudiantes no es un proceso trivial. El argumento que entrega en este caso el Mineduc es señalar que es clave el proceso de apelación porque es una válvula, una vía de escape para ciertas situaciones que pueden ser distintas a lo que pueden entregar los propios datos. Bueno, de esta manera entonces, y de una forma bastante compleja de seguir, es que explica cuál es el proceso para poder asignar la gratuidad. Ha señalado, y les hago el resumen para que nos pueda quedar clara cuál es la postura del Mineduc, es que para los alumnos de primer año fue entregada, asignada la gratuidad, pero para los alumnos de cursos de educación superior aún esto no ha sido asignado. Cerró hace pocos días atrás el proceso de apelación. Los resultados de la apelación para la gratuidad van a estar disponibles el 27 de abril, de acuerdo a lo que indicaba la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.